Bueno, hoy decidimos venir, estamos en la frontera de Austria y Alemania. Y entonces decidimos venir aquí es como un parque nacional, pero aquí hay lobos. Entonces nos fijamos aquí que decía babysitter y pensamos que era para niños, pero no es para niños, es para perros. ¿Por qué? Porque si llevan los perros por el bosque, los pueden atacar los lobos. Te dicen que los dejes aquí mejor. Bien interesante. Bueno, vamos a mostrarle. Empezamos la caminata. Aquí empieza, la entrada es de 5 euros por persona, adultos. Sí. Y esto está en la zona de, ¿cómo se llama esta zona, Caro? De Füssen, cerca del castillo en Füssen. A ver si nos da tiempo de llegar hasta el castillo. Vamos a ver. La caminata dicen que dura 1 hora, ¿te dijeron? 1 hora nomás. 1 hora y 1 hora para atrás. Son 2 horas. Bueno, entonces hay que meterle pie porque ya son las 2 de la tarde. Uy. Pensé que era un animal, es el puente que se mueve. Sí, porque esto es un puente flotante. Y se mueve, mira cómo tiene muelles. Mira. Sí, era lo que sonaba y pensé que era un pájaro. Muy interesante. Sí. Bueno, en sí este es un lugar más para que vengan los niños, pero bueno, cómo se mueve. Pero como, bueno, nosotros estábamos ya por acá, dijimos vamos a conocer. No, pues esta zona de lo que es Füssen, Tirol. Es una zona muy bonita, tiene muchas montañas. Sí. Bueno, es los Alpes al final del día, pero es una de las zonas más montañosas que hay aquí. Y bueno, en invierno para no quedarse en la casa, pues hay que buscar actividades al aire libre en los días donde más o menos sale el sol. Hoy hace frío, pero no un frío que no puedas aguantar, hace friecito. Sí. 10 grados centígrados. Pero hay sol. Y se ve bonito, bueno salir. Estamos en noviembre ya. Llegó el frío. Aquí hay un río. Así se ven más o menos los colores de otoño. Y las tremendas montañas. Bueno, para la gente que nos está mirando, la gente que nos sigue en el canal, una pequeña historia aquí. La chimenea esa que está detrás es una fábrica. Y esa fábrica es del 1869. Y entonces la fábrica finalizó cerrando en el 2009. Ahora mismo está cerrada. Esa chimenea es tan vieja como el castillo. Mira. Lleva mucho tiempo aquí. Bueno, interesante. Un punto interesante aquí. Estamos en la misma frontera entre Alemania y Austria. Pero da la casualidad que la frontera está en el puentecito este. Sí. Mira. O sea, aquí estamos en Alemania. Aquí estamos en Austria. Ahí está, Caro. Hoy tenemos un pie en Alemania, un pie en Austria, Alemania, Austria. Nunca fue tan fácil cruzar una frontera. ¿No te pidieron papeles ni nada, Caro? No, nada, o sea, me voy para Austria. Dale. No, que me quiero regresar para Alemania. Es súper interesante, el puente está todo hecho en madera y colgado. Un puente colgante. Colgante, sí, porque se mueve todo. Sí. Hace wiki. Sí, se mueve bastante. Bueno, el lugar está bien para pasar la tarde. Por ejemplo, si vienen un día y vienen a conocer el castillo de Neuschwanstein, está que a unos 15 minutos del castillo. Y se pasan una buena tarde, traen a los niños, los meten en el bosque. En verano tienen un río justo ahí al lado y está muy bien. Por los 5 euros, muy bien. Aquí tienen el río. Siempre es bueno venir a disfrutar un poco de la naturaleza. Y el día y las montañas atrás están espectaculares. Bueno, estos son lugares verdaderamente para gente que ama la naturaleza y pasar tardes en la naturaleza. No, aquí está si bien. No, hoy está muy bien. Está precioso. Que para ser noviembre y que tengamos sol. ¿Sí o no, Caro? Sí. Estamos a 8 de noviembre. 9 de noviembre. Y el sol está espectacular. El cielo está... Sí, lo que pasa es que el sol no calienta. El sol no calienta nada. No. Pero ilumina todo. O sea, yo ando bien abrigada. Que ando con un suéter abajo, una camisa manga larga y un abrigo ya... Sí, yo también. O sea, no tengo frío. No tengo frío. No tengo nada de frío. Pero 11 grados ya el sol no calienta. Pero está muy rico, muy rico. Mira, el
color del agua está lindísimo, ¿eh? Sí, está como azul. Azul turquesa, el cielo está súper despejado. Vaya, qué rico. Sí, es que se siente bien desconectar del diario. De todos los días lo mismo, Sí. lo mismo. Sí, cuando uno viene. Vienes en la naturaleza, te desconectas, caminas, solo piensas en caminar, no piensas en otra Respiras aire puro. cosa. Aire fresquito. A mí me gusta ir a los lugares donde hay corriente porque el agua despeja la mente. ¿No te quieres bañar, Caro? Bueno, fíjate que metería los pies porque no siento que esté fría. ¿Seguro? Vamos a hacer la prueba. Ah, vas a meter el pie. Bueno. Yo apuesto que está congelada prácticamente. Hombre, pero bueno, sí, ella pero- dice que no. De vez en cuando está rico sentir el frío. Vamos a ver. A la one, a la two, a la 1, 2, 3. ¡Ah! Calentita, ¿no? A ver, no está calientita porque aquí el agua nunca está caliente, pero se siente bien. No, pero sinceramente, muy tranquilo aquí. Aquí la gente viene con las familias, ¿ves? El caminito ese que hicimos, siento que para mí 5 euros no los vale, porque es muy cortito el camino y no tiene, en sí no tiene nada. Puente que es flotante. ¿Y no te había dicho el señor que era una hora? ¿Pero una hora de qué? Una hora, no sé cómo, pero bueno. El señor dijo que era una hora de camino. A nosotros nos tomó 10 minutos. Sí. Pero, pero bueno, está bien. El hombre vendió la entrada. Pero, no creo que los 5 euros no los vale. Pero es por persona. No tienen que ir por el camino. Los niños lo disfrutan. Me parece que los disfrutan más porque el puente se mueve. Digo, si vienen con niños, vale la pena porque a los niños les gusta subirse. A los niños- Para adultos como nosotros, No, que no no, tenemos hijos, sinceramente pues, no. no vale la pena. Ahora, eso sí, el parking era gratis, así que Está que bien. compensa un poco el hecho de que te cobren la entrada, así que está bien. Sí, me parece que sí. Sí, porque en otros lados te cobran el parking Sí, porque 2 si- euros la hora, por ejemplo. O te pueden cobrar 5 euros Exacto. cuando estás en la naturaleza. Ya. Entonces aquí creo que compensa parking gratis más la entrada. Está bien, está bien. Y te pasas un momentito ameno. Esos días cuando no tienes nada que hacer. Vale, pero que no esperen mucho por el... no. No. Pero, a ver, no es que alguien vaya a venir de turismo y digan, ay, voy a ir a conocer ese lugar. No, ahora, si se encuentran cerca, si vienen al castillo, el castillo del Rey Loco. ¿Por qué es eso de Rey Loco? Bueno, el castillo le dicen el castillo de Luis el Rey Loco. ¿Por qué? Porque la forma en que él lo construyó, nadie pensaba que era posible. Aparte, se dice que él estaba loco. Por eso le dicen el castillo del Rey Eso Loco. es loco, de verdad. Era loco de verdad. Ah, bueno, mira, eso no lo sabía. Es interesante, claro. No, pero está rico. Y después, bueno, después que pasen el caminito ese, vienen aquí arriba y están, si hay buen tiempo, se pueden sentar aquí, por ejemplo. Uy, sí. En verano es riquísimo. En verano vienen, Sí, se sí. meten aquí al río. Sí. Para los niños, los grandes disfrutan de una barbacoa. Y hay corriente, hay bastante corriente, claro. Sí. No, pero está muy bien. Y hoy, por ejemplo, que es un día, ya estamos entrando en el invierno. Es bueno salir. Aquí en el invierno, la mejor hora para salir es entre las 2, yo diría hasta las 4 de la tarde. El problema es que yo siento que aquí en Alemania no tienen, a pesar de que es un país donde se sabe que hace frío, no tienen tantas actividades, sobre todo en los pueblos, actividades al interior. Invernales, sí. A ¿Dónde? no ser que te vayas para Berlín A una ciudad o Múnich, Pero ciudades. nosotros los que vivimos en los pueblos, pues nos toca salir a caminar aunque sea en el frío, en la naturaleza, porque es que no hay muchos lugares dentro donde uno puede salir y divertirse. Entonces toca hacer esto. Y en el momento ahora estamos en el tiempo medio, que es el tiempo este de que no hay nieve, porque claro, cuando viene la nieve donde vivimos nosotros, entonces la gente va a esquiar. Entonces ya sí se pone activo esto aquí. Pero hay un tiempo muerto, yo diría que de octubre A noviembre. a noviembre, a finales de noviembre no hay nieve. No hay nieve, entonces como no hay nieve no puedes ir a hacer deportes de invierno. Ya, claro. Y entonces no te puedes quedar en casa porque te vas a deprimir. Entonces hay que salir porque no, el psicólogo cuesta muy caro. No, y estar metido en la casa aburre un poco. No, la casa se le viene uno encima y Sí, empieza a aburre, pensar aburre. de todo.
para evitarse la terapia del psicólogo, salir a caminar. Bien abrigados. ¿Y tú te crees que el psicólogo te puede arreglar caro? A mí no, pero hay gente que sí le funciona. No sé. Ah, bueno. Sí, hay esperanza. Bueno, a mí me arregla la naturaleza. Yo me siento mal en mi casa y cuando yo ya salgo a caminar y a despejarme la mente en la naturaleza, ya llego a casa renovada. Ya. Entonces habrá gente que prefiere ir al psicólogo y sentarse a hablar ahí con alguien. A mí me gusta más salir a caminar, a hacer deporte y ya está. Y me curo. Comer no. También me cura. A ver, estamos siendo sinceros ahora. Sí, no. A ver, en invierno para todos es difícil. Cuando estamos en un país frío es muy difícil porque queremos hacer cosas. A veces pues no queremos gastar, no queremos invertir. Entonces toca hacer cosas que no tengamos que invertir mucho y no entrar en esa depresión o ese encierro en la casa, que las casas se ponen oscuras, frías, a la calle. Como dicen en Cuba, pelo suelto y carretera. ¿No? Mira la cara, cuidado no te caiga la piedra esa, porque siento así. Así Exactamente, Caro, como lo dijiste. Pelo suelto y carretera. ¿Quiere decir eso qué? Para afuera. Entonces este ha sido un video así como un poco espontáneo, porque yo salí con la intención de despejar la mente, pero vimos que era un lugar muy bonito para Y queríamos enseñárselo, ¿sí? para esos días de aburrimiento en Alemania y pues darles ideas de cosas que pueden hacer, que no les cueste mucha platita y se puedan distraer. Vamos a ver si vamos al castillo o a la ciudad. ¿Quieres ir a la ciudad mejor? Vamos a Sí, porque al castillo hemos ido ya. Entonces, pero a la ciudad no hemos ido mucho, a Fusen. una vez. Ok, Fui con mi vamos, mamá. les enseñamos la ciudad. Un poquito, que es una ciudad muy bonita. Sí, vamos para allá. Así que Dale. vamos. No, pero aquí no puedes ir tampoco. Ah, bueno, pues les corregimos. No pueden nadar en ese río porque el agua sube muy rápido. El agua, parece que hay una presa. A veces pueden abrir la presa y que el agua sube rápido. Ah, bueno, pues no se puede nadar Y con acá. corriente. Ah, bueno, ya sabemos. Ahora ya sabemos, mira. Si ven todo esto aquí, está todo mojado. Y no es porque ha llovido, porque aquí no llovió anoche. Y no ven como todo está así inclinado ahí. Sí, sí. Cuando abren la presa, todo esto se llena de agua. Por eso es que estamos viendo todas estas piedritas. Ya nos dimos cuenta ahora. Ya. De acuerdo. Bueno. Ve, y aquí también se ve, ¿ve? Por aquí se llena todo esto de agua. Hasta aquí, mira. Hasta aquí arriba. Sí, sí. Hasta aquí. No, bueno que lo explican, así uno sabe que no tiene que estar metido en verano acá. Marcas que hay en el suelo Claro. es del agua. Sí, ahora sí. Sí, si te pones a ver, mira las marcas del agua. Sí. ¿Eh? Por eso dicen, no naden aquí porque el agua puede venir con mucha corriente Ya. y Sí. sube rápido. Ok, entendido. Especialmente si hay niños, no puede. Uf. Pero bueno, no creo que hoy las vayan a abrir a muchos niños. A ver, que me imagino que cuando abren la presa avisan y no dejan pasar a Sí, nadie. yo me imagino también. O sea, si no. Otra cosa, si viven en países que son así fríos, una manera de sobrevivir mucho en el invierno es vitaminarse. Muy importante tomar vitaminas. No, ¿y saben qué? Al principio cuando nosotros vinimos, por ejemplo yo, mi experiencia, porque Caro vino primero que yo. Caro lleva mucho más tiempo, Caro lleva 15 años ya. Más. ¿Más? No, ¿verdad? Tú llevas más. Yo llevo 14 en No, Alemania. yo llevo ya para 19. Pero Caro vivió en Bruselas mucho tiempo. ¿Vas para 19? Sí. No, mira. Una cosa para acostumbrarse los primeros años a las personas que vienen de los países de nosotros. Por ejemplo, mucha gente no se acostumbran al frío. No. Entonces siento que si se quedan trancados en la casa en el invierno, es peor. Sí. Porque entonces no se acostumbran al invierno. ¿Y qué les va a pasar? Que cada vez que venga el invierno se van a poner tristes y se van a trancar. Lo primero que tienen que hacer cuando salga, yo diría, otoño. Ya cuando entres en el otoño, sale. Y el cuerpo se te va ya acostumbrando, aclimatando. No es tan fuerte como ir del verano al invierno. Sí, sí. Y entonces salgan bastante porque si no, llega un momento que se acostumbran a estar en la calle. Y ya el frío no les molesta tanto. Pero si hacen como muchas personas que son friolentas, se trancan, ¿verdad, Caro? Oh, sí. Llega el invierno y se trancan. Ah, no, que no resisto este frío. ¿Y qué pasa? Que se entristece, se deprime. No, y eso es lo peor que pueden hacer. Ya. Salgan, aunque pase un poquito de frío, pero siempre hay algo que hacer. Siempre se inventa. Siempre. Mira, ahora vamos a una ciudad Se y van a la ciudad, siempre se hay van algo a que un hacer. mall, pero lo importante es que salgan, que no se queden encerrados, porque el encierro les va a entristecer. Mira, al principio, ¿te acuerdas? Al principio yo cuando llegué aquí, yo veía a la gente en bicicleta, nevando afuera y veía a la gente en bicicleta. Y yo decía, esta gente está loco. Uno con tremendo frío, ellos con una chaquetica Sí, sí. y es que se aclimatan.
pero nos hemos dado Se cuenta... aclimatizan. Se aclimatizan. Estoy mejorando, el español mío está. Y yo estoy empeorando el mío. Ya. Por culpa tuya. Gracias, mamá. ¿Qué estábamos diciendo? De la aclimatación. Que le pasa a mucha gente que yo puedo entender que hace frío y no quiere más estar en la casita, enrolladito en una colchita, pero no hagan eso. Es lo peor que pueden hacer. Y a mucha gente les pasa, La oscuridad y el frío deprime. Sí. Entonces no permitan, si ya se vinieron para acá, ya vienen mentalizados de que está el frío, no se dejen vencer por él. No. Vitaminas, hagan deporte y salgan a hacer actividades al aire libre con un buen abrigo y así van a sobrevivir al invierno. O sea, no te vas a acostumbrar 100%. Si eres una persona que te gusta el calor, olvídate que no te vas a acostumbrar al frío nunca. Pero va a llegar un momento que lo vas a tener en el fondo de tu mente. Cada vez que viene el invierno, como que dices, ok, viene el invierno y ya. Ya está, llegó y no pasó nada. Y son 6 meses. Ya, y es lo que hay. No es que puedas hacer más nada. Bueno, frente a sus ojos tienen quizás uno de los castillos más famosos del mundo. Vaya, yo me atrevo a decir del mundo. El castillo de Neuschwanstein, uno de los castillos de los cuales Walt Disney se inspiró para recrear el castillo de la Bella Durmiente. Ya, ahí está. Ese es el castillo. Ahora se está viendo los diferentes colores de otoño. Pero... Sí. Y si se fijan bien, cuando suben al castillo hay muchos senderos por acá y pueden llegar hasta arriba y tienen unas vistas al castillo espectaculares. Sí, a los que les gusta hacer senderos, hay muchísimos senderos. Lo curioso de este castillo que es uno de los castillos más fotografiados del mundo y recibe más o menos 1,5 millones de visitantes al año. Oh, wow. Sí, es súper famoso. Yo diría que es el más famoso que hay en Alemania. Alemania es el más famoso. Y cuidado. No, el más famoso. Si vienen en invierno, se ve súper bonito porque todo eso está nevado. Todo nieve alrededor y se ve muy bonito. Según la época del año que vengan, se ve diferente el castillo. A ver, el castillo de Neuschwanstein fue construido en el siglo XIX por el rey Luis II de Baviera, conocido como el Rey Loco. Este castillo no fue creado como una fortaleza para defenderse de algo, sino que él lo creó como una forma de refugio para él. Aquí que se quedaba con su familia. No, y antes no había, se podía decir, aquí no hay nada de por sí, a todo alrededor, yo lo enseño aquí. Está bastante, pero me imagino que había mucho menos casas aquí. Amén. Era como estar bien solo aquí en la naturaleza. Y las montañas lindísimas aquí. Aparte, si se encuentran cerca de la ciudad de Múnich, es uno de los lugares que mucha gente no toma en consideración cuando visitan Múnich y se encuentra relativamente cerca de la ciudad. Así que si ya se encuentran en Múnich, no les cuesta nada tomar un autobús y llegar hasta aquí, que está muy bien conectado. ¿Cuánto tenemos de aquí a Múnich, Caro? 109 kilómetros, 1 hora y 46 con el tráfico, 2 horas diría yo. Máximo 2 horas, no llega a 2 horas. Pero hay buses que los conectan hasta acá y no son tan caros. Sí, los traen aquí y no son caros. No. Que pueden venir perfectamente y no dejar esta maravilla de lado. Sí, es muy bonito y cuando están en el castillo les va a gustar mucho. Y así el nombre de Neuschwanstein refleja tanto la arquitectura de piedra del castillo como el simbolismo del cisne en la cultura y en las pasiones del rey. Ahí está, ese es el segundo castillo y si se fijan, ahora les voy a enseñar un poquito, déjame acercarlo. Bueno, ese es otro castillo. Si se fijan, aquí está el otro. Ahí hay uno y ese es el segundo. Se pueden ver 2 castillos el mismo día y pueden hacer senderismo por ahí. Toda esta zona es de senderismo aquí. Si vienen temprano por la mañana y les gusta caminar por la naturaleza, tienen muchos lugares donde caminar aquí. También pueden hacerse un pequeño picnic, pueden traer comidas, bebidas, una mantita, la ponen en la hierbita por donde quieran y disfrutan de las vistas. Aquí tienen la estación de trenes y cuando se bajan cogen un bus que les va a llevar hasta el castillo. ¿Ya tú hiciste esto con tu mamá, Caro? Yo ya hice este camino en transporte público y es súper fácil. ¿Tú viniste en el tren? En tren y desde ahí hay un bus que te lleva al castillo. El tren también viene de Múnich, si vienen a la ciudad de Múnich. Ajá, desde Múnich cogen el tren hasta la ciudad de Füssen. Ya. Bueno, ya estamos en la ciudad, entramos a un café aquí y vamos a tomar un cappuccino, un café normal.
Y bueno, estamos grabando porque el cake me pareció se ve muy apetitoso. Es de fresa, se ve muy rico. Vamos a probar. Bon appetit. Vamos a probar. Está buenísimo. Está riquísimo porque tiene dulce, pero a la misma vez tiene el acidito de la fresa. Wow, está riquísimo. Sí, y una cosa que les quería decir, cuando vayan aquí por ejemplo, las cafeterías en Alemania y lo que es los bakeries, las panaderías, por lo general son bien baratas, no es caro. O sea, 2 cafés así y este cake, yo creo que yo diría, a ver, 7, 9, 10 euros, no más. Y ahora nos hemos venido a dar una pequeña vuelta a la ciudad de Füssen, que es una ciudad medieval, se encuentra al pie de los Alpes y es una de las ciudades que comprende también la ruta romántica de aquí de Alemania. Puede ser o la última o la primera. Estaba fuerte el café. Muy fuerte. Bueno, encontramos que el restaurante eran puro italianos. Estamos cerquita aquí de Italia, no estamos tan lejos. Y el café estaba fuerte, pero estaba bueno. Yo creo que ahora me puedo hacer un buen sendero. Vamos a mostrarles un poco la ciudad. Aquí en Baviera es muy común ver las fachadas pintadas y es muy típico de Baviera. Lo hacían mucho en los tiempos de antes, claro. Sí, y se le llama a eso el Luftmalerei. ¿Qué es eso? O frescos. Utilizaban para las casas antiguas tapar algunos trabajos que hubiesen hecho en las fachadas. Romanische. Y es típico para venir a pasear por sus calles empedradas. Aquí lo que es muy rico venir y tomarse un cafecito porque tiene muchos cafés. Uf, está lleno de cafés. Y mira, yo esperaba que no iba a encontrar tanta gente porque estamos en otoño ya, pero sí, me sorprende. Hay mucha gente. Hoy no ha hecho un día frío, entonces, no. Y como salió el sol, la gente sale. Aquí es interesante que cuando sale el sol la gente sale para la calle enseguida. Algo que estábamos comentando ahora con Tommy, que estábamos tomándonos el café, es que cuando estábamos pequeños escuchaban nuestros padres decir que cuando hacía frío no podíamos tomar helado. Pues aquí en Alemania es muy normal que esté haciendo frío y la gente esté tomándose un helado en la calle, así como si nada, como si fuera verano. Pero en esta ciudad hay bastante castillo, este es el tercer castillo que veo hoy. En Alemania en general hay más de 20.000 castillos, para que tú sepas. Los senderos nos siguen, nos persiguen. Bueno, yo a veces no les quiero llevar a hacer senderismo, pero es que es imposible, siempre terminamos haciendo uno, siempre. Hay una tranquilidad aquí. Bueno, la ciudad es súper tranquila, pero aquí aún más. Esta es la fábrica que cerraron en el año 2009, que les enseñamos al principio del video. Y estaba abierta desde los 1800 la fábrica. El principal atractivo de la ciudad de Füssen es la ciudad en sí misma, con su encanto histórico, pero también cuenta con un hermoso castillo que vale la pena visitar, el castillo Hohes. Ubicado en el corazón de Füssen, es una fortaleza impresionante del siglo XIV, que fue la residencia de verano de los príncipes obispos de Augsburgo. ¿Aquí? Sí. Ah, mira, está muy bonito el edificio. ¿Cómo se financian Los impuestos, ¿no? Los que... Sí, el edificio, bueno, es un edificio gubernamental. Gubernamental. Mira qué interesante. Este castillo se distingue por su arquitectura gótica tardía con toques renacentistas y sus frescos exteriores, que crean ilusiones tridimensionales de columnas y ventanas. Lo que se ve más bonito son las montañas al fondo. Sí, tenían con los vistas ahí, colores de otoño. Mira, Caro, la ventanita arriba, ahí es donde se ponía la princesa. Rapunzel. La Rapunzel, ayuda. ¿Cómo que es lo que decía? La princesa Rapunzel. La Rapunzel. ¿Y por qué la Rapunzel? Rapunzel. Oh, Rapunzel. La del pelo largo. Ah, la del pelo. Ay, Dios mío. Ahí donde se podía gritar, Tommy, sálvame. No, ella se lanzaba. Ah, no, pero si se lanzaba se rompía la cabeza, ¿no? No, porque el pelo le ayudaba. ¿Tú no conoces a Rapunzel? ¿De dónde viene esa mujer? ¿De Francia? Ay. Me suena como francesa Rapunzel. Pero esa es la ventanita, ¿no? Chiquitita. Bueno, mira, yo pienso que los cuentos de princesas pues se inspiran de aquí porque la torre se parece mucho a la de Rapunzel. Solo que estaba en otro ambiente, en medio de la naturaleza. Ya. Bueno, si se fijan aquí, yo les quería enseñar algo. Fíjate aquí, Caro. Mira las nubes todas aquí. Parece que el castillo está flotando en el aire, ¿eh? Sí. Bueno, yo me imagino que un día de esos donde está muy nublado, se tiene que ver así, sí, desde aquí arriba, ¿eh? Sí, las nubes se meten hasta arriba del castillo.
Porque esto está, yo diría que a unos 1200 metros de altura. Sí, no, me imagino yo porque estos días que hemos tenido unos días bastante nublados, se tiene que ver así. Oh, eso está muy bonito. O sea, se siente uno como que me hace falta el vestido de princesa y me estoy en el castillo. Me hace falta el vestido de princesa y me siento princesa ahora mismo. Está muy, muy bonito, vale la pena llegar hasta acá. Aquí les hago una vista 360 de la placita esta. No son balcones de verdad, es una pintura, pero que lo han sabido bien diseñar, muy bonito. Miren, es una pintura. Sí. Pero está muy bien. Mira, la iglesia por dentro está muy bonita. Esto es como... Es que es difícil de ver ahí. Sí. Bueno, les hemos mostrado un poco de la iglesia porque es que venir a Europa y no visitar iglesias es imposible porque cada pueblo tiene una iglesia, así que les hemos mostrado esta que está muy bonita. No, y aquí también tienen actividades para niños. Ah, mira. Está muy bonito. Por ahí suben, sí. Por ahí, y hacen todo eso y luego los lanzan en la tirolina esa hasta llegar al otro lado. No, y nos hemos venido a este outlet, que lo interesante también es que dentro del outlet de las tiendas pueden hacer ese tipo de, no sé cómo se llaman, de como aventuras. Esto. Aquí hay alguien y va a tener que cruzar. Uf, eso a mí me da miedo, la verdad. No, aquí tienen para climbing adentro de la tienda. Ve los muchachos climbing. Súper interesante. Pueden ir por ahí por los palitos, eso también. Por todos los palitos. Por ahí todo eso. Aquí te pruebas los zapatos. Ahí Caro se está probando unos zapatos de montaña. ¿Y esos, Caro, te gustan? Pues no encuentro el número. Es que hay un problema, que aquí en Alemania los zapatos son para gigantes. Para gente con pies grandes. Pero ve, toda la tienda es así. Tiene estas cositas para climbing. Mira, qué chistoso. Ve, ahora la chiquita está hablando de eso. Hay otra niñita ahí, They're doing climbing. Y de aquí de la tienda, mira, hasta por ahí, por esa soga se pueden subir también. Y si se fijan, es una tienda completamente aquí. Entonces todo esto es para que los niños hagan eso, Y salen, entonces por la puerta esta de aquí, salen afuera. Súper chulo. A simple vista, Alemania puede parecer un destino solo para buscar nuevas oportunidades y hasta puede parecer un poco aburrida, pero lo cierto es que tiene mucho más de lo que imaginas, desde pequeños pueblos encantadores como Füssen hasta paisajes impresionantes rodeados de ríos y montañas. Cada rincón de este país tiene algo especial que ofrecer, con una mezcla de historia, cultura y tradiciones que no puedes pasar por alto. Alemania es un lugar lleno de sorpresas, con muchísimo por descubrir, mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Nunca dejen de explorar. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.